El futuro ya está en camino y llegará mucho más rápido de lo que la mayoría de la gente piensa. Ya estamos muy cerca de, digamos, descifrar el código. Si miramos la IA y la robótica, ya están quitándonos nuestros trabajos. Si tomamos Bitcoin, o como usted ha dicho, el oro digital, es la primera aplicación que utiliza esta nueva arquitectura de base de datos. ¿Hay alguna pregunta que se haga una y otra vez? Lo que hemos logrado hacer en el tiempo que se nos ha dado y del mundo que dejaremos a las futuras generaciones. Creo que cada uno de nosotros está aquí por una razón. Creo que cada persona es importante. Brock Pierce, uno de los empresarios más conocidos del mundo de las criptomonedas y la blockchain, futurista, filántropo de riesgo y creador. Brock Pierce es uno de los cofundadores de la stablecoin Tether, USDT, que hoy se considera uno de los elementos clave del mercado cripto. También ha desempeñado un papel destacado en el desarrollo del ecosistema EOS y ha participado en numerosos proyectos de blockchain y Web3 como inversor y asesor. Más allá de los negocios, Brock Pierce participa activamente en la filantropía y la inversión de impacto, apoyando proyectos que utilizan la tecnología para mejorar la vida de las personas. También mantiene una presencia internacional activa, participando en iniciativas y colaboraciones en distintos países. En 2020, incluso se presentó como candidato independiente a la presidencia de los Estados Unidos, promoviendo una agenda centrada en el futuro de las monedas digitales y nuevas formas de economía. Señor Pierce, estamos muy contentos de tenerle hoy con nosotros. Me alegra estar aquí. Hoy vamos a hablar sobre su vida, los valores por los que se guía, su recorrido y el futuro que personalmente le gustaría ver. Estamos muy entusiasmados de poder hablar hoy con usted sobre todo esto y me gustaría empezar con una pregunta. Se sabe que usted comenzó su carrera como actor cuando tenía solo 3 años, ¿verdad? Y a los 17 años ya se retiró, por así decirlo. Y entonces dio un paso muy valiente. Declaró que quería ser creador. Y aquí va la pregunta. ¿Qué significa hoy para usted ser creador? Y cuando emprende un nuevo proyecto, ¿qué es exactamente lo que le motiva? Bueno, empezaré por la última pregunta primero. Todo lo que hago tiene significado, propósito e intención. O bien es para crear cosas que van a hacer del mundo un lugar mejor para las generaciones que vienen. O en algunos casos, es una especie de aprendizaje para mí mismo. Así que, a veces hago cosas como una forma de aprender en preparación para algo más grande que probablemente estará en ese mismo ámbito. Así es como determino qué es lo que voy a hacer. Y en cuanto a lo que significa crear, supongo que eso responde en parte a la misma pregunta. Yo diría que no estoy limitado por la realidad tal como existe. Tengo un don que me permite ver el mundo por lo que puede llegar a ser. Y así es como puedo crear cosas que actualmente no existen. Se le reconoce como una de las figuras más influyentes del movimiento temprano de las criptomonedas. Como inversor temprano en Bitcoin y uno de los fundadores clave de la Bitcoin Foundation, usted ayudó a sentar las bases de toda la industria. También cofundó Tether, USDT, la stablecoin más utilizada del mundo, y básicamente, a través de su firma Blockchain Capital, ayudó a financiar decenas de startups pioneras. Pero aún así, muchas personas en realidad no entienden qué es la blockchain. Y aquí me gustaría mucho que lo explicara en términos sencillos, para que la gente no la subestime, porque muchas personas todavía la ven solo como oro digital o como algo relacionado con las finanzas, y pasan por alto el hecho de que también es una forma fundamentalmente revolucionaria de almacenar y proteger datos.
¿verdad? Quizá pueda profundizar en esto y explicar a los espectadores qué es la blockchain. ¿Por qué puede funcionar como el llamado libro mayor de la verdad en la era digital? ¿Y por qué es tan importante? Creo que usted ya ha cubierto bastante de eso en la pregunta. La blockchain es una base de datos en su esencia, una base de datos distribuida. Si tomamos Bitcoin, o, como usted ha dicho, el oro digital, es la primera aplicación que utiliza esta nueva arquitectura de base de datos. Y gracias a que es distribuida, es increíblemente resistente y muy segura. En esencia, es prácticamente imposible de hackear. Y los beneficios de esa estructura son que es resistente, increíblemente segura, pero también inmutable, lo que significa que nada puede ser editado. En el Internet convencional, todo está organizado según el principio de lectura-escritura. Pero cuando algo se escribe en esta base de datos, es inmutable. Está ahí para siempre. Es decir, como ha mencionado, una única fuente de verdad. Sabemos que la historia normalmente la escriben los vencedores, pero aquí todo es diferente. Cualquier información que llegue a la blockchain existirá, mientras en la Tierra haya electricidad y ordenadores. E incluso si la electricidad desapareciera de repente, en cuanto la red vuelva a activarse, los datos permanecerán. Es una visión filosófica muy interesante del mundo en el que vivimos, porque, si miramos hacia atrás, ¿hasta qué punto son exactos nuestros conocimientos sobre nuestra propia historia? Usted ya ha tocado el tema de Internet e incluso ha llamado a la blockchain la primera revolución industrial, situándola a menudo en segundo lugar después de la IA por la magnitud de su impacto. Ahora que estamos entrando cada vez más profundamente en la era de la inteligencia artificial, ¿cómo ve usted el futuro de Internet? ¿Seguimos hablando de Web 3 o ya estamos pasando a algo como Web 4 o Web 5? Ahora se habla mucho de esto. ¿Qué opina usted al respecto? No estoy seguro de que exista realmente alguna diferencia entre Web 3 y Web 4, si lo llamamos así. Está claro que la IA es algo con lo que las personas ya se enfrentan plenamente, principalmente a través de los grandes modelos de lenguaje, ya sea Grok, ChatGPT o Gemini. Es evidente que la IA, en combinación con la robótica, tiene un impacto colosal en el mundo. Y ahí donde la blockchain se cruza con estas tecnologías, entramos, por ejemplo, en lo que se conoce como el Internet de las cosas. La esencia es que la IA y los robots, de hecho, pueden realizar transacciones. La blockchain es, en esencia, vital para que participen plenamente en la economía. Tomemos el ejemplo más sencillo, una máquina expendedora, que puede reabastecerse por sí misma, o un coche autónomo, que puede pagarse sus propios gastos y se convierte en un agente de trabajo independiente en el mundo. Y no solo en un software. En realidad, estas tecnologías ya están cambiando nuestro mundo hasta hacerlo irreconocible. Web 3 es un poco otra cosa. Mire, Web 1 es la idea más temprana de Internet, la idea de la democratización de la información, cuando la información se vuelve accesible para todos. Tenía objetivos muy nobles desde el punto de vista de la arquitectura. Web 2, yo diría, es un sistema que ha sido capturado por un puñado de vencedores, a los que hoy probablemente llamaríamos Big Tech, grandes empresas tecnológicas. Si antes el recurso más valioso del mundo era el oro, luego el oro negro, el petróleo, hoy el recurso más valioso son sus datos. Y los gigantes tecnológicos han ganado billones de dólares monetizando su información, a menudo sin su consentimiento consciente. Usted no sabe dónde están sus datos, quién los tiene, y aunque lo supiera, ni siquiera está claro cómo recuperarlos. Así que, desde mi punto de vista, Web 3 en su esencia promete precisamente crear un mundo en el que exista el consentimiento consciente, donde usted sea dueño de sus datos digitales, de su ADN digital,
y sea usted quien decida en qué condiciones interactuar con las tecnologías, controle la información y participe en la economía. Y Big Tech tendrá que luchar por su consentimiento. Incluso, si tomamos la idea del ingreso básico universal, cuando la humanidad participa en la economía de lo que crea, que es su ADN digital, esto, en teoría, da a todo el mundo la oportunidad de beneficiarse del valor que generan. A mi juicio, eso es precisamente lo que Web3 propone o promete, aunque el proceso avanza lentamente, porque se necesita tiempo para reestructurar la arquitectura del lado de los usuarios. Sin duda. Y usted acaba de tocar el tema del ingreso básico universal. He leído y visto muchas de sus entrevistas, y durante su campaña electoral también habló a menudo de ello. Me pareció muy interesante. ¿Podría explicar un poco más esta idea? Por cierto, nosotros también hemos trabajado en este concepto, así que resulta curioso. ¿Cómo veía usted exactamente la implementación de la idea del ingreso básico universal? ¿A través de las criptomonedas o de algún otro modo? Una de las cosas es que, de nuevo, si miramos la IA y la robótica, ya están quitándonos nuestros trabajos. Y probablemente lo seguirán haciendo a un ritmo acelerado. ¿Y qué vamos a hacer en un mundo en el que los empleos están desapareciendo? Tendremos que encontrar algún tipo de nueva forma de sistema social. Lo más elemental es hacer que las personas reciban al menos una compensación por aquello que crean, que estén de alguna manera involucradas económicamente, para que el valor no se quede concentrado en los bolsillos de un par de empresas, sino que se distribuya entre todos los que participan, aunque sea mínimamente. Y de ahí surgen estas ideas. Se trata simplemente de pensar cuáles son los problemas que nosotros, como personas, vamos a tener en el futuro. Y esto va más allá de las fronteras nacionales. Sí, pienso en estas cosas en el contexto de ser estadounidense y vivir aquí, en los Estados Unidos, pero no se limita a un solo país. Es un problema global. Lo que puede funcionar en un país puede no funcionar en otro, debido a sus propias condiciones. Y nuestra tarea como creadores es diseñar sistemas que resuelvan al menos algunos de estos problemas. Por cierto, Comparto el punto de vista de Elon Musk. es decir, no tengo miedo de este futuro. Creo que podemos construir un futuro tan abundante que todos podamos prosperar en él. Pero para ello es necesario establecer desde el principio las intenciones correctas y la arquitectura adecuada al crear los sistemas. Así que abróchense los cinturones. El futuro ya está en camino y llegará mucho más rápido de lo que la mayoría de la gente piensa. Muchas gracias por pensar en eso con antelación, porque es algo muy importante y esa es la realidad. Y yo estoy lista para abrocharme el cinturón. Estén listos o no, llegará. Sí, sea como sea, es mejor estar listos. El futuro llegará de todos modos. Como me gusta decir, el futuro o te sucede o se crea contigo. Exactamente. Me encanta esa frase suya, porque realmente explica de forma muy sencilla a la gente por qué tiene que participar, involucrarse en la sociedad. Si hablamos de su pasado, sin duda no siempre fue un camino recto, diría yo, ¿verdad? Todos tenemos altibajos. ¿Qué le ayuda a atravesar las tormentas? ¿Cómo gestiona su diálogo interno y transforma cualquier pérdida en una lección? ¿Qué es lo que más le ha ayudado? Bueno, normalmente aprendemos mejor precisamente a través de las pérdidas y las dificultades. Las sentimos con mayor intensidad. Los buenos tiempos a menudo se dan por sentados. En cambio, los momentos difíciles, por su amargura, se recuerdan durante mucho tiempo, pero es precisamente a través de ellos como llega la comprensión. Esté donde esté en la vida, es importante recordar, esto también pasará. Hay que extraer lecciones de cada situación difícil para no tener que pasar por la misma lección otra vez.
Son verdades conocidas, pero funcionan para todos. La vida tiene sus subidas y bajadas, y uno siempre debe estar preparado para ese contraste. Y ese contraste es lo que da la perspectiva que hace que la vida sea tan emocionante. Así que, si está en alguno de esos momentos de la vida, no deje que le hunda. Simplemente siga avanzando, y esto también pasará. Sí, recordar que esto es una lección. Muchas gracias. Y aprender las lecciones se seguirán repitiendo. Sí, es mejor aprenderlas, porque se repiten, ¿verdad? Exactamente. Sabe, he pensado en lo siguiente. Usted podría simplemente vivir como un multimillonario típico, no hacer nada, no preocuparse por nadie, desentenderse de la sociedad, pero usted mismo ha dicho que en cierto momento el dinero dejó de ser para usted una medida del éxito y que ahora la medida de su éxito es su contribución positiva al mundo y que un verdadero multimillonario es aquel que mejora la vida de miles de millones de personas. Así que mi pregunta es, ¿por qué empezó usted a preocuparse tan profundamente por las personas, por nuestra sociedad? ¿Hubo algún momento concreto o quizá alguna historia que cambiara su percepción de su papel en este mundo? Si se percibe la vida como un juego, ¿cuál es su objetivo? Nuestro mundo es muy diverso, y en cierta medida, uno mismo elige su propia aventura. Yo, por decirlo de algún modo, entré en los ajustes de la vida y me hice la pregunta, ¿con qué voy a medir mi éxito? Los logros personales con fines egoístas no me parecieron un objetivo especialmente interesante, y además, es algo que con toda seguridad se vuelve aburrido muy rápido. Al fin y al cabo, el juego de acumular por acumular no es tan apasionante. Entonces surge la pregunta, ¿cómo medir el éxito en general? Es evidente que el dinero no te lo llevas contigo. Entonces, ¿con qué criterios vas a evaluar lo que has hecho en tu vida? Y me parece que el impacto, concretamente el impacto positivo en otras personas, es, quizá, el mejor indicador del éxito. No se trata de lo que posees, sino de lo que has hecho, de qué impacto ha tenido eso en la vida de otras personas. Creo que es una buena manera de medir el éxito, si tienes la suerte de llegar a ese punto. En ese sentido, yo tuve suerte. Por supuesto, cuando una persona lucha por sobrevivir, es fácil razonar sobre esto desde fuera. Agradezco al destino que durante la mayor parte de mi vida no haya tenido que vivir en una necesidad extrema. Pero cuando se te presenta el lujo de poder detenerte y tomar una decisión consciente, espero que cada uno tome una decisión sabia. Es cierto, aunque no todos eligen ese camino, valoro sinceramente nuestra conversación, porque personalmente creo de verdad que el mayor número posible de personas debería escuchar su voz y su historia. La siguiente pregunta que quería hacerle es la siguiente. Usted dedica tanto de su tiempo al servicio de las personas. Impacta en la vida de una enorme cantidad de gente, lleva a cabo muchos proyectos e iniciativas. ¿Qué le ayuda a ver lo mejor en las personas, a seguir esforzándose por ayudarlas, a amar a la gente y a hacer tanto por el bien de la sociedad? Creo que siempre es bueno encontrar lo mejor en las personas e intentar cultivar sus mejores aspectos. Me gusta pensar que todos tenemos el potencial de ser superhéroes. Es importante encontrar cuáles son los dones de cada persona y, con suerte, encontrar la manera de sacar esos dones de la forma más positiva. Así es, en general, como veo el mundo, aunque también puede ser muy decepcionante. Simplemente, elijo intentar ver lo mejor en todo. Como me gusta decir, siempre estoy agradecido. Y recorro la vida con una actitud de gratitud y aprecio. No doy nada por sentado y tengo expectativas muy bajas, lo que hace que sea fácil
ver lo mejor en las personas, porque no espero demasiado de ellas, pero busco los diamantes, aquellos que brillan con fuerza y quieren hacer grandes cosas. Así es como afronto la vida. Hablando de gratitud, ¿cuáles serían quizá 3 cosas por las que se siente más agradecido hoy? Bueno, empecemos por el día de hoy, por el momento presente. Eso siempre está en primer lugar. Luego, sin duda, la salud, porque la salud es la verdadera riqueza, ¿verdad? Tengo la oportunidad de despertarme, vivir este día con alegría y ser útil al mundo. Y, quizá, lo más importante ahora es mi familia. Soy muy feliz de que haya nacido otro hijo. Y por último, aquello por lo que trabajamos en general, porque en realidad no se trata de mí, sino de lo que hemos logrado hacer en el tiempo que se nos ha dado y del mundo que dejaremos a las futuras generaciones. Precisamente por eso, me levanto cada mañana y hago lo que hago, no tanto por mí, sino por el mundo que dejaremos después de nosotros. Usted trabaja con muchos líderes, pensadores globales e innovadores, prácticamente de todos los rincones del mundo. Son muchas culturas, distintas religiones y visiones políticas. Y me interesa saber, cuando usted se encuentra en esos despachos donde se toman decisiones que marcan el destino, ¿cuál es ese hilo común de humanidad que está presente independientemente de la cultura, la religión, la geografía o las posturas políticas? ¿Qué cree usted que tenemos en común? ¿Y qué es lo que une a todas las personas? Creo que, en esencia, todos estamos aquí, en cuerpos humanos, viviendo la vida y aspirando a un mañana mejor, independientemente de nuestro origen religioso. Y, sin duda, con las personas creyentes, a menudo es más fácil trabajar, porque por lo general son conscientes, digamos, de las consecuencias de sus actos y creen que su vida tiene un propósito y un sentido. Así que la existencia misma de un sistema de creencias le da a la persona cierta ventaja, simplemente gracias a sus convicciones. Pero, como me gusta decir, todo en el mundo se parece a diagramas de Venn, sean cuales sean sus creencias religiosas, posturas políticas o el lugar donde viva. Nuestros círculos de intereses en su mayoría se superponen. En lo fundamental, todos necesitamos lo mismo. E incluso nuestros deseos y aspiraciones, más allá de las necesidades básicas, suelen resultar muy similares. Y, en general, si discutimos, la mayoría de las veces es sobre la táctica o las formas de alcanzar los objetivos. Pero en el fondo, queremos lo mismo. Somos muy parecidos. Tendemos a ver diferencias allí donde en realidad no son tantas. Y podemos celebrarlas, ¿verdad? Esa es la idea principal. Sabe que, si observamos nuestro mundo actual, vivimos en un mundo que se siente muy polarizado. Pero, según su experiencia en este, digamos, coliseo de la política y las finanzas globales, ¿cuáles serían 3 pasos prácticos que todos podemos dar en la práctica cuando queremos encontrar un diálogo común, un terreno común con personas con las que estamos completamente en desacuerdo? Muy a menudo, si simplemente se sienta y habla con calma con una persona con la que está muy en desacuerdo, casi con toda seguridad descubrirá puntos en común. Lo repito, a pesar de desacuerdos serios, en la mayoría de los casos, cuando realmente se sientan a la misma mesa, enseguida descubren cuánto tienen en común. Sí, vivimos en un mundo que ahora está muy polarizado, y en ambos extremos de ese espectro hay pequeños grupos de personas muy obstinadas, con convicciones tan rígidas que resulta difícil llegar a acuerdos con ellas. Y esto es característico de ambos lados. Me parece que, ante todo, somos precisamente nosotros, las personas con posturas centristas, quienes se encuentran en el amplio campo del centro, quienes debemos buscar y encontrar puntos en común, porque ahora se da la situación de que una pequeña minoría en los polos extremos, en la religión, la política y en general en las ideologías, de hecho dicta y determina el futuro para la mayoría, para la inmensa mayoría de las personas. Y eso es
precisamente lo que representa un peligro. La responsabilidad recae en todos aquellos que no encajan en esas posiciones extremas y radicales, que a menudo no están dispuestas ni al diálogo, ni siquiera a la interacción. Intente comunicarse con alguien con quien no esté de acuerdo y se sorprenderá de cuánto tienen en común, porque, al final, todos esperamos la paz en la tierra. Pero ahora, por desgracia, las guerras siguen existiendo. Creo que si a la mayoría de nosotros nos hubieran preguntado hace unos 25 años, ¿de verdad en 2025 comenzarán nuevas guerras? Muchos habrían respondido que la humanidad ya debería haber superado eso, especialmente teniendo en cuenta el progreso tecnológico. Quisiera creer que ya estamos cerca de ese punto en el que podremos encontrar un camino hacia la paz en la Tierra, no solo en el sentido de poner fin a las guerras, sino también en el formato de vive y deja vivir. Espero que podamos encontrar ese camino hacia adelante, porque la magnitud de la polarización que observamos hoy en el mundo es realmente aterradora. Pero, una vez más, la mayor parte de esta polarización proviene de grupos muy pequeños en los extremos del espectro. La inmensa mayoría de las personas es perfectamente capaz de coexistir pacíficamente. Es cierto, sabe, incluso puedo añadir que realizamos una gran encuesta social a nivel mundial. Entrevistamos a personas de 180 países sobre cómo quieren vivir y qué es lo que nos une a todos. Y, ¿sabe? Absolutamente todos decían lo mismo. Queremos vivir en paz. Fue increíblemente revelador. Fue hace tiempo, creo que en 2017, y resultó impactante ver esos resultados. Y esto, por supuesto, confirma sus palabras. Y creo, de ahí surge su frase, o ganamos juntos o perdemos juntos. Y realmente ya es hora de que lo comprendamos, ¿verdad? Es momento de entender que ahora nos encontramos en un punto en el que todo se decide precisamente juntos. Al final, todos estamos en esto juntos. Sí, exactamente. O fracasaremos juntos, a menos que alguien se haga ilusiones pensando que su punto de vista suprimirá a todos los demás hasta el punto de que simplemente desaparezcan. Pero en la realidad, el único camino es aprender de algún modo a coexistir. Exactamente, sí. Por eso rezo constantemente para que, al final, logremos encontrar ese camino. Sí, y muchas gracias por luchar por la paz en todo el mundo. He visto mucho de lo que usted hace, y no solo lo intenta, realmente lo hace. Yo diría que hoy esto es más importante que nunca. Y tengo una pregunta más. Usted habla a menudo del voluntariado como uno de los valores fundamentales. ¿Cómo cree usted que, en principio, podemos pasar a una sociedad que se construya sobre la contribución personal de cada uno y la realización en aquello que le gusta? ¿Cómo podemos llegar a eso? Bueno, si volvemos al tema de la IA, los robots, y cómo está cambiando el mundo, hay un término japonés que me gusta especialmente. Ikigai. Antes utilizaba a menudo conceptos japoneses en mis intervenciones. El Ikigai es una especie de diagrama de Venn, la intersección entre aquello que sabe hacer bien, sus habilidades, lo que el mundo necesita, aquello que realmente le apasiona, y un cuarto elemento, aquello por lo que le pueden pagar. No estoy seguro de que la remuneración sea una parte obligatoria, pero la esencia está en otra cosa, en aquello en lo que usted es bueno, que el mundo necesita y que de verdad le enciende por dentro. En el punto donde todo eso se cruza, se encuentra su propósito. Si llega a ser realmente excepcional en algo, no importa en qué exactamente. Desde el punto de vista de la monetización, lo más probable es que le paguen bien, porque tiene talento. Y aunque no fuera así, de todos modos, estaría dedicándose a algo que ama sinceramente. Y entonces, lo que hace ni siquiera se siente como trabajo. Creo que eso existe en cada uno de nosotros. Y parte del camino de la vida consiste precisamente en encontrarlo. Porque entonces, la vida se vuelve agradable, llena de sentido y de pasión. Y esa es la manera en la que una persona contribuye. Sí, creo que cada uno de nosotros está aquí por una razón. Creo que cada persona es importante y que es fundamental encontrar su propósito. Y espero que, a medida que el mundo vaya cambiando, sabe, hoy en día muchas personas trabajan simplemente para sobrevivir. Pero si tenemos la suerte de eliminar esa necesidad en el mundo, entonces la gente podrá vivir no por supervivencia, sino por el trabajo, por aportar algo propio, por participar
o hacer voluntariado de una forma u otra. Y en el momento en que eso se convierte en una elección y no en una necesidad forzada, la persona encuentra aquello que le aporta la mayor satisfacción. Y por su propia naturaleza, eso se convertirá en su contribución al bien común. Me gusta ese plan. Es increíble. Y eso sería realmente... Pero también requiere participación, ¿verdad? De nuevo, el futuro o te sucede o se crea contigo. Y rezo para que co-creemos un futuro óptimo que pueda funcionar para todos. También me gusta mucho su frase, no quiero ver una revolución, quiero ver una evolución. Y estoy muy de acuerdo con usted, porque realmente necesitamos el camino de evolución. ¿Qué quiere decir exactamente con esta idea de evolución en lugar de revolución? ¿Y qué pasos, en su opinión, conducen realmente a este tipo de evolución en nuestra sociedad? Bueno, si usted, como suele decirse, no vive en una cueva, ve que el mundo está cambiando, y está cambiando bastante rápido. Y en el proceso de esos cambios, a veces los viejos sistemas, las viejas ideologías y los enfoques antiguos simplemente tienen que desaparecer. La idea es que lo nuevo y lo viejo, en la medida de lo posible, ganen juntos y no se enfrenten entre sí. Se trata de la co-creación, que permite que lo viejo gane junto con lo nuevo. Entonces, no tendremos que pasar por una revolución, por una resistencia feroz y por fricciones que solo traen caos y sufrimiento. La cuestión es cómo trazar un camino hacia el futuro a través de un proceso evolutivo conjunto y reducir la R al mínimo, porque la revolución suele ser la parte más dolorosa y destructiva de los cambios. Por eso espero que en este proceso haya la mayor cantidad posible de evolución y la menor cantidad posible de revolución. Aunque, por supuesto, la revolución ocurre cuando simplemente no queda otra salida. El futuro llegará de todos modos. Vivimos en una era de cambios. Yo simplemente prefiero buscar el camino más pacífico, aunque los cambios nunca son fáciles. Ocurren a nivel del individuo y también a nivel de la sociedad en su conjunto. Y una parte enorme de este proceso es la capacidad de aceptar los cambios. Es propio de la naturaleza humana temer aquello que no entendemos. También nos es propio aferrarnos al status quo familiar. Por eso espero que, tanto a nivel individual como colectivo, las personas mantengan una mentalidad abierta, porque con esa actitud es mucho más fácil beneficiarse de los cambios en lugar de adoptar un enfoque revolucionario, intentando detener transformaciones que de todos modos no se pueden detener. Porque es imposible. Sí, ¿Cómo describiría, brevemente o como le resulte más cómodo, ese futuro que a todos nos gustaría realmente ver? aquí todo vuelve a depender de la escala de nuestros objetivos. Ya hemos hablado de los más elevados: la paz en la tierra y la reducción del sufrimiento al mínimo. Si hablamos de un objetivo a nivel macro, podríamos llamarlo el paraíso en la tierra. Partamos de ahí y luego surge la pregunta: ¿hasta qué punto podemos acercarnos a ese paraíso en la tierra? Volviendo a Elon Musk y al futuro interplanetario, ¿podemos construir un mundo así? Un mundo en el que se materialice aquello de lo que hemos hablado. Un mundo sin guerras y en el que las personas no tengan que trabajar solo para sobrevivir. ¿Podremos acabar con el hambre? ¿Podremos curar las enfermedades? Si observamos hoy todas estas tareas, ya estamos muy cerca de, digamos, descifrar el código para resolver cada una de ellas. Y tengo mucha esperanza de que ahora podamos recorrer este camino con verdadera precisión, porque todo depende de cómo se mire el mundo. Por un lado, la situación actual puede resultar bastante aterradora. A veces, da la sensación de que todo se precipita hacia el abismo. Pero, por otro lado, la vida en la Tierra nunca ha sido mejor. Nunca antes habíamos vivido tan bien como ahora. Mejor que en cualquier otro momento.
Por eso quiero creer que seguiremos avanzando de manera sensata y en la dirección correcta. Y lo más importante es que nosotros mismos lo veremos. Está ocurriendo ya en nuestro tiempo, no en algún futuro lejano, dentro de cientos de años. Está sucediendo ahora mismo. Y es tan emocionante. Esto está pasando ahora y realmente es un momento emocionante. ¿Hay alguna pregunta que se haga una y otra vez? Durante mucho tiempo he explorado cosas muy distintas y en parte siempre intenté comprender. ¿Se puede cambiar algo? ¿Se puede ayudar a las personas que, sabe, pasé bastante tiempo comunicándome con personas que se encontraban sufriendo más que nadie? Y traté de entender si era posible ayudarlas a salir, digamos, de ese estado de sufrimiento. Por desgracia, muchas de esas lecciones de vida resultaron ser experimentos fallidos. Pero eso no significa que no haya esperanza. Quiero creer que esta es una historia de redención y que la esperanza siempre existe. Simplemente todo tiene su momento. ¿Por qué dice que son historias de fracaso? O porque al ayudar a las personas, a veces les causaba un dolor aún mayor. Y en ocasiones había que, como se suele decir, volver al punto de partida. He tenido muchos éxitos significativos, pero también toda una serie de lecciones duras. Es más fácil notar los resultados positivos, pero por naturaleza soy un investigador. No solo un creador, sino también un investigador que se sumerge constantemente en las profundidades de las cosas, incluida la propia naturaleza humana, en su esencia más profunda. Nuestra realidad es un reflejo de nosotros mismos, un reflejo de todos nosotros en conjunto. Si quieres cambiar el mundo, empieza por ti mismo, ¿verdad? Conviértete en el cambio que quieres ver en el mundo. Por eso investigo constantemente, a nivel social, todos los aspectos de la sociedad, intentando comprender cómo aportar el mayor beneficio posible. Señor Pierce, si tuviera la oportunidad de hablar con todas las personas al mismo tiempo, ¿cuál sería el mensaje que le gustaría que recordaran? Creo que, como usted ha dicho, todos somos maestros unos de otros, ¿verdad? Guiamos o mostramos cómo vivir con nuestro propio ejemplo. Y lo más importante es que cada persona importa. No estamos aquí por casualidad. Y la gratitud es un gran punto de partida desde el cual vivir y actuar. Al final, todos estamos en el mismo barco. Tu vida importa. Tu vida tiene sentido. Encuentra tu propósito y conviértete en el cambio que quieres ver en el mundo. De nuevo, el futuro o te sucede o se crea contigo. Y si todos queremos co-crear, llamémoslo, el paraíso en la tierra, tendremos el paraíso en la tierra. Este es el camino. Y a veces es muy fácil para las personas no verlo. Y, aunque sea solo por una razón, que sea por los niños, por las próximas generaciones, incluso cuando te resulta difícil a ti, quizá en el momento que estés viviendo, y sea cual sea la situación por la que estés pasando en la vida, eso también probablemente pasará en algún momento, por muy doloroso o desafortunado que sea. Pero el perdón hacia uno mismo es fundamental. Empieza por perdonarte a ti mismo, para poder perdonar a los demás y tener compasión por los demás. Estos son los principios básicos. El amor es la respuesta. El amor es la clave. Muchas gracias. Le estamos sinceramente agradecidos por habernos dedicado su tiempo. Le deseamos todo lo mejor y gracias por ser un ejemplo tan inspirador para las personas y para toda la humanidad. Gracias a ustedes.